Muy buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a este webinar organizado por el Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia. Es un placer tener el día de hoy a nuestro personal docente en este evento organizado también en colaboración del Laboratorio LIB-UTPL. El día de hoy contaremos con la presencia del docente Carlos Aníbal Correa Granda. Él es doctor PhD, graduado en la Universidad de Sevilla, España, dentro del programa de Estadística e Investigación Operativa, máster en Enseñanza y Aprendizajes Abiertos y a Distancia en la Universidad Nacional UNED España, máster en Evaluación y Gestión de la Calidad de Instituciones de Educación Superior alcanzada en la Universidad de Sevilla, España. Economista, graduado en la UTPL, tiene un diplomado en Gerencia Estratégica del Mercado en la UTPL. Además, hace 26 años se vinculó profesionalmente en la UTPL, desde entonces en la Facultad de Economía, en la que ha venido colaborando con diferentes asignaturas en microeconomía en todos sus niveles. Bienvenido el día de hoy, Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos, también bienvenidos a este conversatorio, a este evento sobre lo que son las comunidades virtuales de aprendizaje. Es un gusto para el Instituto de Investigación y Pedagogía podernos dirigir a ustedes en este ambiente de lo que es la formación docente. Queremos interactuar con ustedes precisamente sobre este tema importante que se refiere a la interacción, uno de los elementos claves realmente de lo que significa el proceso de enseñanza y del acompañamiento que realizamos a nuestros estudiantes, no solamente a distancia, ahora mismo con la pandemia también, para nuestros estudiantes en modalidad presencial. Estamos desarrollando también de forma virtual nuestras clases y es importante considerar este tema de la interacción. Muchas gracias, Carlos. Para iniciar este webinar, me gustaría que consideremos que una comunidad virtual de aprendizaje es un grupo de personas que aprenden en común con herramientas similares dentro de un mismo entorno. Pero coméntenos, ¿qué implica la interacción dentro de ellos? Efectivamente, yo creo que es importante iniciar considerando lo que es la comunidad virtual de aprendizaje. Primero que nada, independientemente de que lo estemos trabajando en un espacio virtual, cuando desarrollamos esa relación de enseñanza con nuestros alumnos y de aprendizaje por parte de ellos, en un aula, en un grupo, estamos formando una comunidad, porque identificamos un elemento común que perseguimos. El estudiante, nuestros estudiantes, buscan la manera de desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas en un determinado ámbito. Y justamente el profesor también es quien facilita ese conocimiento, esas habilidades para lograr los resultados de aprendizaje en los alumnos. De manera que es importante considerar que cuando trabajamos con un grupo de estudiantes, no es que solamente tenemos un conjunto de alumnos. Más allá de eso, estamos formando una comunidad de aprendizaje y cuando lo hacemos a través de las herramientas tecnológicas, lo que estamos desarrollando es justamente una comunidad virtual de aprendizaje. Porque si hablamos de lo que es la comunidad de aprendizaje, decimos que en ella se genera una interacción. Cuando generamos interacción, pueden venirse a la mente muchas palabras. ¿Qué será para nosotros, por ejemplo, la interacción? Podremos decir que la interacción se genera a través de la conversación. Si es que empezamos a trabajar aquí en este espacio, en este encuentro, y empezamos a conversar, allí estamos interactuando, porque tanto el uno como el otro estamos enviando mensajes, estamos generando una conversación sobre una determinada temática. Decimos que precisamente se genera el diálogo, se genera esa posibilidad de interactuar entre uno y otro, emitiendo los criterios que se nos generan dentro de lo que es un debate, un ambiente de trabajo. El intercambio de ideas, por ejemplo, es fundamental, porque cada uno de nosotros, independientemente del rol que desempeñemos como profesor o como estudiante, generamos intercambio de ideas
y decimos siempre, cada vez aprendemos de los demás. El profesor aprende de sus estudiantes, el estudiante aprende de sus profesores, de sus tutores, porque generamos intercambio. Por supuesto, aquí está la comunicación, es fundamental. Ese diálogo, esa comunicación fluida, permanente, que se desarrolla, eso es interactuar. Aquella actividad que desarrolla cada uno de los integrantes del espacio en el que se está desarrollando, en este caso, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, genera interacción, genera comunicación, genera diálogo, genera conversación, genera intercambio. El hablar de una comunidad significa que todos tenemos el mismo interés y por ende todos también somos partícipes activos del desarrollo del proceso tanto de enseñanza cuanto de aprendizaje. Quizá eso podríamos enfocar en lo que significa la interacción, Yasmín. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ahora, ¿nos podría explicar si existen diferentes formas en las que se presenta la interacción? Por supuesto, claro. La interacción siendo ese proceso dinámico de diálogo, de conversación, de comunicación, también tiene varios elementos o varios aspectos que se podrían considerar. Llamemos entonces de que son como tipos de interacción que se podrían identificar dentro de este proceso, dentro de este proceso que se desarrolla en esa comunidad. Y ahí vamos a identificar, por ejemplo, cuando se generan los espacios de interacción del estudiante con los contenidos. Cuando el profesor identifica o diseña las actividades de aprendizaje que le plantea al estudiante, le dice que se puede valer de ciertos recursos, que se puede valer de ciertos materiales, que le establece algunos materiales. Y entonces en esos materiales están los contenidos que le van a ayudar precisamente al desarrollo, al logro de los recursos, de los resultados de aprendizaje. Cuando el profesor le plantea las actividades al estudiante, ahí es cuando se genera esa interacción entre el estudiante y los contenidos. Cuando le pide, por ejemplo, o le sugiere que vaya a leer determinado documento, el estudiante interactúa con esos contenidos de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Cada persona, cada estudiante tiene diferentes formas de desarrollar su estilo de aprendizaje, diferentes técnicas que emplea. Por ejemplo, a alguien le gusta subrayar o resaltar, o a alguien le gusta a lo mejor a partir de la lectura que va desarrollando generar un resumen, establecer un esquema, identificar a lo mejor un mapa conceptual, hacer notas al pie del texto, en fin. Cada uno de nosotros tenemos o llevamos un estilo de aprendizaje y planteamos unas técnicas. Ahí es en donde interactúa el estudiante con los contenidos. Pero también decimos, hay otro tipo de interacción. Es el que existe entre los estudiantes. Cuando vamos a un aula, si estuviéramos en un aula presencial, por ejemplo, cuando los estudiantes ingresan al aula, ¿qué hacen? Empiezan a interactuar, empiezan a conversar, empiezan a dialogar. Cuando el profesor les plantea a lo mejor desarrollar alguna actividad de manera grupal, igual empiezan a interactuar. ¿Por qué? Porque cada uno emite sus criterios, cada uno emite sus ideas, sus conceptos, su comentario sobre determinada temática y empieza a generarse esa conversación, ese diálogo, ese debate de ideas entre ellos. Y por supuesto, el otro tipo de interacción podríamos identificar es aquel que se desarrolla entre el profesor y el estudiante. Cuando el profesor emite un criterio, el estudiante también lo puede comentar. Cuando el estudiante, a lo mejor después de leer algún documento o a recibir alguna charla, alguna conferencia, genera comentarios, a lo mejor se le generaron dudas y emite preguntas, el profesor responde. En fin, existe esa comunicación, esa relación permanente entre estos dos grandes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero como decía también, los contenidos no se quedan de lado.
cuando el profesor planificó, cuando el profesor identificó cuáles son los materiales más adecuados para desarrollar y para lograr los resultados de aprendizaje, es precisamente en donde se provoca esta interacción entre todos estos tres grandes elementos, digamos así, de la comunicación y de la interacción en la comunidad. Muy bien, Carlos. En estos tipos de interacción a los que se refirió antes, ¿cómo se evidencian dentro de una comunidad virtual de aprendizaje? Efectivamente, es importante hablar de la dinámica de la interacción. ¿Cómo se genera esa dinámica? ¿Cómo se evidencia que existe que confluyen en un mismo objetivo estos tres tipos de interacción? Y entonces aquí precisamente decimos, cuando hablamos de una comunidad virtual de aprendizaje, están los elementos o los actores principales de esta comunidad. El tutor o el profesor, por un lado, porque es el que planifica en función de su experiencia, en función de su formación previa, es el que ya de alguna manera guía el proceso de aprendizaje hacia los estudiantes, porque también tiene la visión de lo que es el perfil de egreso y de lo que contribuye la asignatura en la cual está a cargo para que pueda el estudiante desarrollar competencias, desarrollar o lograr resultados de aprendizaje. Entonces está el tutor, están los estudiantes, no solamente es el estudiante, sino el conjunto de estudiantes que están dentro del grupo con el cual trabaja el tutor. Pero el tutor, dijimos, o el profesor, dijimos, planificó previamente e identificó recursos educativos. En función de esos recursos educativos, pero también, y ahí hablamos de ayudado por las herramientas tecnológicas, como por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando a través de una aplicación que nos permite hacer de manera síncrona esta explicación del tema, ¿no? Entonces, el tutor identifica cuáles serían las mejores herramientas de las cuales me puedo valer para generar un proceso de interacción con los alumnos. Dados unos recursos educativos, establezco unas herramientas tecnológicas y provoco una actividad y provoco una acción formativa dentro de todo el proceso, dentro del aula. Y en el plan entonces identifica el profesor qué quiero lograr. Entonces fíjense que ahí la dinámica se genera a través de esa guía que hace el profesor, ese diseño de las actividades que hace el profesor y le solicita a los estudiantes actuar a través de unos recursos, a través de unas herramientas, actuar para generar ¿qué? Para generar un aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Voy a suponer, si el profesor desarrolla a través de una herramienta como es el foro, entonces plantea o diseña una actividad y allí se va generando una serie de aportes, no solamente de un estudiante, sino de todos los estudiantes. Lo que aporta el uno seguramente le va a ayudar o le va a colaborar al aprendizaje del otro. Generamos aprendizaje colaborativo. Y ahí está también la interacción que desarrolla el profesor. Es importantísimo que el profesor o el tutor esté permanentemente en esta actividad. De manera que con ese aprendizaje colaborativo llegamos a desarrollar las competencias. Y cuando hablo precisamente de las herramientas tecnológicas y los recursos con los cuales se puede desarrollar, esta interacción podría ser de dos tipos. Vemos así, dos formas de generar esta interacción. A través de herramientas de carácter sincrónico o síncronas, como el chat, como la videocolaboración, que es lo que estamos haciendo ahora, porque allí justamente viene en tiempo real, todos los participantes en el aula empiezan a colaborar a través, desde luego, de la guía del tutor o del profesor. Está allí el profesor guiando la actividad, promoviendo la participación de todos.
motivando también a que el estudiante pueda ir generando mayor conocimiento, mayor aporte. Y en el otro caso, este conjunto también de las actividades que se desarrollan a través de las herramientas asíncronas, es decir, que no son en tiempo real. Y aquí podemos encontrar varias, porque la interacción no solamente se hace a través de una actividad, sino de un conjunto de actividades. Por ejemplo, en nuestro caso, hablamos de los anuncios. Hablamos de que hay anuncios de tipo informativo, de que hay anuncios de tipo académico, cuando les orientamos sobre el tema. En los cursos, por lo general, ya están desarrollados, pero a la medida que van generándose la actividad estudiantil, se pueden ir generando a lo mejor muchas dudas, muchos comentarios por parte de ellos, y entonces ahí está precisamente la utilidad del anuncio académico para que el profesor lo oriente a todo el grupo sobre un tema. Pero como decía también, hay herramientas como el foro. Entonces, en el foro también, el foro es una conversación, es generar un debate, es un espacio que me permite construir conocimiento, que me permite mejorar conocimiento. ¿A través de qué? Del aprendizaje colaborativo, de la actuación de todos los estudiantes, del profesor. Y por eso es importante que cuando se trabaja una actividad a través del foro, no solamente la diseñe, sino que durante el tiempo en el que permanece esta actividad, el tutor ingrese continuamente, no digo que todo el tiempo, pero ingrese continuamente para poder orientar esa actividad. Cuando se plantean por lo general preguntas o temas, podría suceder que algún estudiante quizá desvía el hilo de la conversación. Entonces, allí es cuando ingresa el tutor para poder volver al hilo de la discusión que estaba planteada. Pero también hay aportes importantes, hay aportes muy significativos que los estudiantes desarrollan, y entonces también está el papel del tutor cuando ingresa a esta actividad para que felicite, para que motive a seguir adelante. Cuando al estudiante el profesor lo felicita o resalta o valora su aporte, sin duda es algo que lo hace sentir muy bien, y que no solamente lo hace sentir muy bien, sino que lo llena de motivación para dar un poco más aquello que ya dio. Otra herramienta es la bandeja de entrada o el correo electrónico. Cuando los estudiantes, especialmente cuando hablo de educación a distancia, los estudiantes quizá no están sincronizados con el horario del tutor. Entonces, el tutor puede tener a lo mejor un horario de atención, voy a suponer, durante la mañana. Y el estudiante, especialmente digo de educación a distancia, se caracteriza porque ya tiene actividades laborales y sus horarios de estudio los ubica quizá en la noche. Y mientras está leyendo, mientras está documentando, mientras está desarrollando algún tema planteado, se le puede generar alguna pregunta sobre el tema. Entonces, no lo tiene ese momento al tutor o al profesor, pero tiene la bandeja de entrada en la cual el estudiante puede ubicar sus preguntas, puede ubicar a lo mejor sus comentarios, sus dudas sobre el tema que está desarrollando, y el tutor, a lo mejor al otro día, ya le genera la respuesta a sus consultas. Ahí es en donde se genera dinámica. Yo creo que es importante decir, hablar de una comunidad de aprendizaje es tratar de que se vuelva viva el aula, ¿no? De que todos participen, el tutor, el profesor, los estudiantes, que realmente generen volverla viva el aula, igual que en una educación presencial. Quizá por allí, Yasmín, está el tema de la
dinámica de la interacción. Así es, Carlos, muchísimas gracias. También me gustaría tomarme unos segundos para saludar a todos nuestros participantes que están interactuando a través del chat interno. De igual manera, saludar a nuestros participantes que nos observan a través del Facebook Live en la página de Facebook del IDU-TPL. Recuerden que pueden seguir haciendo sus preguntas sobre esta temática tan importante. Y para continuar con la temática, desde luego, la interacción que se desarrolla dentro de esta actividad se constituye en un aspecto muy importante para la enseñanza-aprendizaje. Ahora, considerando como un proceso, ¿se pueden identificar fases o etapas para su desarrollo? Claro que sí, Yasmín. Cuando hablamos de la interacción a partir de cualquiera de las herramientas, sean de manera síncrona o asíncrona, y a partir de cualquiera de los aplicativos que tenemos, al final lo que estamos generando es un proceso. Un proceso se caracteriza por tener una entrada, un desarrollo y un final. En la interacción también vamos a distinguir momentos. Entonces voy a decir, habrá un momento de inicio, habrá un momento de desarrollo y habrá un momento de cierre, ¿no? Siempre vamos a tener estos momentos en cualquiera de las interacciones que desarrollemos. Entonces, cuando digo la interacción tiene un momento de inicio, es porque lo que necesitamos es precisamente que al diseñarla a la actividad, primero logremos captar la atención de nuestros participantes. Una actividad que la diseñemos, voy a suponer, para desarrollarla a través de un foro. Debe ser una actividad muy interesante, debe ser una actividad que llame la atención de los estudiantes y que, considerando el resultado del aprendizaje que queremos, pues establezcamos una actividad que nos permita justamente captar la atención de ellos y motivarlos para que participen. Para que no lo vean como a lo mejor alguna tarea tediosa que el profesor les pone y que tienen que hacerlo, sino enamorarlos con la actividad para que participen con ese gusto que debería tener, diríamos, a la hora de trabajar. Y ahí entonces viene el diseño, ¿no? Entonces, cuando vamos a diseñar una actividad, como por ejemplo, aquella que la vamos a desarrollar a través de un foro, debemos decir o explicar todas las generalidades del tema. Si el profesor tiene sumamente clara la actividad, entonces va a explicarles también qué quiere lograr y qué quiere que hagan los alumnos, cómo quiere que participen, pero adicionalmente a cómo quiere que participen, cuáles son los aspectos que se van a considerar a la hora de valorar su participación, cuáles son los criterios que se tomarán en cuenta para valorar la participación. Es de que ahí estamos diciendo, diseño la actividad, pero también le digo cómo lo voy a valorar. Pero él va a tener claros los aspectos estos, de forma que en su aporte, en su trabajo, lo va a hacer bien. Es decir, esa orientación que le damos inicial es fundamental, porque eso le permite al estudiante, pues, saber por dónde también va a hacerlo. Entonces, en un primer momento, de inicio, es establecer qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr en los alumnos y cómo lo voy a hacer. Fundamental es la participación y, por supuesto, ¿cómo logro que participen? Motivándolos, ¿no? Motivándolos, haciéndoles caer en cuenta de cuán importante es su participación en esa actividad y cómo le va a ayudar también a lograr avanzar en este proceso formativo. Luego, cuando decimos el siguiente elemento, debemos considerar en la fase de desarrollo. Ya cuando se está trabajando en este ambiente, seguimos también participando como tutores, como profesores. Entonces vamos a orientar la actividad. Ya decía, puede ser que algún estudiante o algún participante
no comprendió en forma adecuada aquello que le habíamos ubicado en el diseño de la actividad y quizá puede trastocarnos el hilo de la conversación, el hilo del debate, del tema. Entonces, ahí está nuestro papel, ¿para qué? Para orientarla a la actividad, para decirles por dónde tenemos que ir. Estamos generando un camino. Ese desarrollo de esta actividad es importante a través del uso de diferentes estrategias, ¿no? No es solamente un mensaje quizá escrito, puede ser a lo mejor también alguna dinámica diferente, ¿no? Que nos permita captar la atención, llamar la atención, ubicarlo al estudiante en ese camino de trabajar, ¿no? Por eso decíamos, es importante dinamizar la actividad a través de ese intercambio de ideas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un debate a través de un foro, cuando estamos analizando un determinado tema, le vamos a pedir que el estudiante, después de que hace sus aportes, lea también los aportes de los compañeros y comente. Y a lo mejor valore también los aportes de sus compañeros para que ahí empiece a generarse, y digo, se construya conocimiento, se vaya generando mayor posibilidad de conocer un poco más allá. Con la idea, con las ideas, con los aportes de cada uno, vamos construyendo. En nuestra universidad decimos eh, que debemos hacer juntos una actividad, que no hagamos por separado aquello que podemos hacerlo juntos. Eso es lo que siempre identificamos como un valor institucional, cuando decimos también el trabajo en equipo. Y una de las características que decíamos en la dinámica de las comunidades virtuales es justamente el generar aprendizaje colaborativo. Ese aprendizaje colaborativo lo generamos justo cuando empezamos a establecer esa necesidad de comentar, de aportar, de, de, de no juzgar, pero sí de comentar los aportes de los compañeros. Desde luego, siempre también hay que llevar esa línea ética, promover en los estudiantes un comportamiento adecuado sobre los aportes que hacen. No estamos para juzgar, estamos para comentar y para construir siempre. Y luego también, cuando hablamos del siguiente, hablamos de la etapa de cierre. Si yo planteo una actividad como profesor y se ha desarrollado, necesitamos saber si esto estuvo bien o cuál fue la conclusión a la que llegamos. Perdón, creo que me volví. Bueno, necesitamos hacer el cierre de la actividad. Ese cierre debe considerar que hay que concluir, ¿no? Si le planteo una actividad, si le planteo analizar un tema, ¿cómo sabe el conjunto de estudiantes si aquellos aportes que hicimos estuvo en lo correcto, no estuvo en lo correcto, si es que, o cuál fue la conclusión a la que se llegó en el grupo? Entonces, hay que cerrar la actividad a través de conclusiones. Generemos conclusiones. Pero no solamente eso, ya una vez que se termina la actividad, vamos a generar conclusiones, pero también nosotros a través de un mensaje, cuando voy a suponer que estuviéramos trabajando en un foro, al final de todas las intervenciones de los estudiantes, voy a ubicar también yo, a lo mejor como tutor, un mensaje de cierre, en donde voy a identificar las conclusiones sobre los aportes que han desarrollado los alumnos. Y también voy a motivar a seguir investigando sobre el tema. Podría suceder que este tema que se esté trabajando a un estudiante realmente le interesó mucho. Y entonces vamos a motivarlo para que siga trabajando en ese tema. Y bien podría suceder que a partir de un tema como ese, podrían generarse una investigación mucho más a profundidad, en el que se desarrolla quizá a lo mejor una temática
para una tesis o para un artículo publicable, etcétera. Es decir, que no se quede en solamente el generar una actividad para cumplirse, sino va más allá de eso, ¿no? Y por eso también es importante que el tutor, el profesor, siendo en cierta manera, digamos, el experto en el tema, comparta también recursos adicionales cuando lo motiva a investigar sobre el tema, entonces también comparta recursos adicionales para que no se quede allí, sino para que continúen avanzando en esta actividad que es muy, muy interesante, es muy importante para todos los estudiantes. Y por supuesto, el mensaje que debe dar el profesor a la hora de cerrar la actividad interactiva es el de reconocer, de valorar la participación de todos, es de felicitar la participación y de motivarlos también a seguir participando en las siguientes actividades que se puedan establecer. Entonces, mire, Yasmín, aquí estamos hablando de tres momentos que siempre los vamos a tener. Si yo hago un anuncio, igual estoy ubicando, sobre ese anuncio van a haber comentarios, sobre esos comentarios también a lo mejor el tutor va a tener unos elementos, una información que le permite hacer un cierre. Entonces siempre vamos a tener estos aspectos que considerar cuando trabajamos en los espacios de interacción. Así es, Carlos. Ideal conocer sobre estos aspectos, sobre la interacción. Pero se escucha hablar también sobre la retroalimentación. ¿Se podría decir que es lo mismo que la interacción? Muy interesante, Yasmín, este tema, porque esto me permite quizá considerar dos actividades que como profesores debemos cumplir, ¿no? Claro, a veces se podría considerar como que son las mismas actividades, sin embargo, sí es importante, aunque quizá no haya así como una frontera muy definida, pero también sí es importante considerar lo que se entiende por retroalimentar. Aquí, hasta aquí, cuando hemos hablado de la interacción, hemos hablado de que en el desarrollo el profesor ingresa a la actividad y trabaja y establece también los aportes generales, sin considerar específicamente lo que diga el estudiante 1, el estudiante 2 o el estudiante 3. La retroalimentación, en cambio, sí la podríamos considerar como igual, como un proceso de comunicación, pero ¿para qué? ¿Cuál es la idea de retroalimentación? Hablar de retroalimentación ya es como ir el uno a uno, ¿no? Es decir, a mí me puede retroalimentar el concepto, la valoración que hace el profesor hacia mi actividad específica, individual. En la interacción, en cambio, el profesor lo hace de manera general, por eso es que trabaja dentro de la actividad. ¿Para qué es la retroalimentación? Para que exista ese proceso de mejora continua. Si hablamos de un ciclo de calidad, en la calidad decimos planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Entonces, lo mismo es aquí cuando hablamos del proceso educativo. Planifico una actividad, el estudiante la desarrolla. Como profesor verifico cuál ha sido su actuar en esa actividad y lo que voy a hacer es precisamente a buscar o generar procesos de mejora. Cuando le digo su actividad pudo ser mejor si es que le agregaba esto y aquello. Entonces, ¿qué estamos generando allí? Un proceso de mejora para las siguientes. Por eso hablamos de que también viene la recomendación. Pero ya es individual del actuar de cada estudiante. Entonces, ahí es en donde podríamos considerar que la retroalimentación se constituye en ese proceso que tiene varias características, ¿no? Hay varias características que quizá podríamos considerar. Si digo que es un proceso de comunicación y para la mejora continua, a través del cual recomendamos acciones
de mejora, entonces voy a decir, la retroalimentación siempre será constructiva. Cuando verifico el actuar de un alumno, voy a valorar aquello que hizo bien, porque algo habrá hecho bien. El estudiante siempre algo habrá hecho bien, porque está dando algo de sí. Pero también voy a preguntarme, ¿y qué podría mejorar él? ¿Y cómo puede hacerlo? Por eso decimos, es constructiva. Identifico lo que hizo bien, identifico aquello que puede mejorar y también cómo puede hacerlo. Y es comprensible, ¿no? No todos los estudiantes tienen las mismas habilidades, las mismas destrezas, la misma forma de comunicarse, y por eso también es importante considerar, por eso yo digo retroalimentación ya es uno a uno, ya es individual, porque ya estoy considerando que cada estudiante es diferente. Entonces también a la hora de ir a establecer un proceso de retroalimentación, la retroalimentación debe ser una explicación breve de aquello que estuvo trabajando el alumno, de esa actividad que trabajó. Debe ser específica y obviamente debe estar enfocada a la actividad que previamente le había planteado para que desarrolle el estudiante. Y por supuesto debe ser oportuna, ¿no? La retroalimentación que llega tarde ya no es retroalimentación. La retroalimentación es cuando desarrollamos la actividad y en ese frescor de la actividad me pueden decir si estuvo bien o estuvo mal. Aquí cabe también un poco considerar siempre, si nos volvemos a nuestro plano de estudiantes, cuando el profesor nos pedía desarrollar alguna u otra actividad y la hemos entregado, la pregunta que inmediatamente a lo mejor nos hacíamos es, ¿estaría bien lo que hice? ¿Será que estuvo completo lo que entregué? ¿Será que el profesor me la calificará como me la va a calificar? ¿Y será que me va a decir en qué estuvo bien, en qué estuvo mal, etcétera? Ese es un poco el sentir del estudiante, ¿no? Entonces, cada vez que él genera una actividad, genera un aporte, quiere siempre, pues, tener esa comunicación de retorno, de saber cómo estuvo aquello que hice, ¿no? Eso es fundamental. Y por ello creo que es bueno decir, entonces, ¿cuándo hago la retroalimentación? Debe ser oportuna, dijimos, en el menor tiempo posible. Cuando el estudiante desarrolla la actividad, hace su aporte, inmediatamente debemos generar esa retroalimentación para que él sepa y para que eso también le sirva para las siguientes actividades. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya decíamos, de manera empática, ¿no? Generando esa confianza también en el estudiante, que no considere que a la hora de que le calificamos lo estamos castigando, sino al contrario, estamos generándole información para que sepa en qué estuvo bien, en qué podría mejorar y cómo lo podría hacer. ¿Y dónde? Pues en el momento, en el espacio en el que se desarrolla la actividad. Por ejemplo, en nuestro entorno virtual, en la universidad, tenemos actividades que calificamos dentro del entorno virtual. Y a lo mejor al diseñar la actividad habíamos planteado una rúbrica. Sí, efectivamente, la rúbrica nos permite tener una objetividad mayor a la hora de calificar los aportes de los alumnos. Sin embargo, también, después de que cumplimos con la rúbrica, hay un espacio que para la retroalimentación general, en donde ubicamos ya los comentarios. ¿A quién? Al alumno de manera individual. Por eso la retroalimentación es uno a uno, ¿no? Mientras que la interacción es general. Hablamos en el conjunto de estudiantes, en el conjunto de todos los actores del proceso. Y aquí quisiera también decir, y voy a tomar la escalera de la retroalimentación. Cuando hablamos de la escalera de la retroalimentación son estos, justamente estos escalones que vamos, diríamos, subiendo, partiendo de dónde? Primero, de clarificar.
Es decir, el cuestionamiento sobre las ideas que se han desarrollado en la actividad. Pero luego, el siguiente escalón se refiere a valorar. Pues, siempre hay un esfuerzo del alumno, siempre hay un esfuerzo generado por el estudiante cuando desarrolla una actividad y debemos valorarla, valorarla a ese esfuerzo, valorar esa posibilidad que ha tenido el estudiante de expresar con sus palabras, con sus aportes, aquello que le hemos solicitado. El siguiente elemento también es de expresar las inquietudes del tutor, del profesor, que después de que valoró ya el aporte del alumno, luego le dice entonces cuáles son las inquietudes que tiene, los criterios que tiene sobre las ideas que presentó el estudiante para llegar a sugerir recomendaciones sobre cómo llegar a mejorar. Vuelvo a insistir, es un proceso de mejora continua, ¿no? La retroalimentación está dentro del tema de la calidad. Lograr actividades de calidad es cuando precisamente vamos generándole esas ideas nuevas al estudiante y sobre todo lo vamos motivando. Pienso que eso es fundamental a la hora de desarrollar la interacción en las comunidades. Vuelvo a insistir, la comunidad de aprendizaje tiene que ser ese ente vivo en el que se ubican tanto el profesor como los estudiantes, desde luego utilizando recursos, utilizando herramientas. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por la ponencia el día de hoy. Agradecemos a nuestros participantes y también a todas las personas que nos están observando a través de Facebook, a través de este Facebook Live, que también quedará registrado para las personas que quieran volver a visualizar.